estar hablando de un tema delicado, ¿sí? Que es violencia intrafamiliar. Vamos a estar viendo las características de los diferentes tipos de violencia, vamos a hablar de cómo afecta esto a nivel de lo que es la familia, a nivel de lo que es las emociones, autoestima, y qué importante es poder prevenir, qué importante es poder estar atentos y también identificar, porque a veces estamos viviendo en situaciones donde no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a vivir así, y cuando identificamos realmente podemos darnos cuenta que sí estamos en una relación donde hay violencia, y el poder identificar es fundamental. Por eso, mientras estamos desarrollando esta capacitación, si te sentís identificado o identificada con algunos síntomas de lo que vamos a estar hablando, es importante saber que estamos a tiempo de pedir ayuda. Hay muchas personas que luchan en silencio, que se acostumbran a aguantar diferentes tipos de situaciones y no consultan o no piden ayuda por temores, por vergüenza, por el qué dirán, y ese famoso qué dirán a veces termina destruyendo todo cuando a tiempo no somos conscientes de acercarnos a alguien que nos pueda orientar. Entonces, para eso estamos en esta capacitación, para poder analizar un poquito cómo es la dinámica de la violencia y qué consecuencias trae particularmente en cada integrante de la familia. Vamos a hablar y a definir lo que significa violencia intrafamiliar, ¿sí? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia intrafamiliar? Bueno, es la violencia que ocurre dentro de un grupo familiar, y este grupo puede estar conformado por afinidad, sangre, afiliación, es toda acción que trata sobre cualquier tipo de abuso de poder por parte de un miembro de la familia sobre otro, causando daño físico, psicológico, sexual, económico, social o de cualquier tipo. En cualquier lugar donde hay abuso de poder, donde hay, por supuesto, daño físico o algún tipo de daño psicológico, sexual, económico o social, o de cualquier tipo donde una persona se sienta dañada, ya sea emocionalmente o físicamente, entonces podemos estar hablando de lo que es violencia. Y cuando se da dentro de la familia, entonces hablamos de violencia intrafamiliar. A veces me toca trabajar con pacientes donde el daño emocional es muy grande. Hablamos de violencia intrafamiliar cuando, por ejemplo, un padre o una mamá no solamente tiene problemáticas de discusiones constantes o de insultos o de menosprecios entre ellos, entre los esposos, los padres, sino que también a veces hablamos también de violencia intrafamiliar cuando esa violencia es aplicada a los niños, a personas que les rodean, ¿verdad? ¿Y cómo marcan las palabras? Tenemos que saber que la palabra tiene poder. Y hay gente que crece recibiendo palabras como sos un inútil, burro, no servís, siempre lo mismo contigo, no cambias más. Ese tipo de palabras, aunque a veces nos acostumbramos a escucharlas, o la escuchamos no solamente en la familia, sino en el entorno, empiezan a generar dolores emocionales y heridas que después las arrastramos cuando somos adultos. Entonces, qué importante es cuidar lo que sale de nuestra boca. Si las palabras que salen de tu boca son palabras de edificación, entonces está buenísimo que las compartas. Pero si vos identificás que lo único que sale de tu boca son palabras a veces de menosprecio o de irritabilidad o de enojo con tus seres queridos, con tu familia, con tus hijos, hay que tener un stop, hay que hacer un stop y hay que tener en cuenta un poquito y analizar qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Me toca atender adolescentes, me toca atender niños, que son niños que pasan escuchando, por ejemplo, las discusiones de los padres, las problemáticas, y no solamente eso, sino que a veces empiezan a observar también lo que es la violencia física. Y si estás pasando una situación así, te animo a que pidas ayuda. ¿Cómo pedís ayuda? Bueno, primero tenés que saber que desde la Fundación nosotros contamos con el servicio de asistencia psicológica completamente gratuito para vos y para tu primer anillo familiar. Entonces,
Si vos sos de los que está recibiendo ese maltrato, o sos de los que no puede controlar esa ira o ese enojo que podés estar experimentando en tu día a día, tenés que pedir ayuda, porque es necesario atacar a tiempo estas problemáticas y no dejar pasar, porque cada vez que nosotros dejamos pasar o permitimos la violencia psicológica o la violencia física, estamos agrandando y aumentando esas heridas emocionales que después se traducen en el relacionamiento que tenemos con otros. Entonces, generalmente sabemos que la violencia es una conducta aprendida, nadie nace siendo violento, nadie nace con esas características, sino que es algo que se va aprendiendo. Entonces vos cuando ves a un niño, por ejemplo, que tiene actitudes violentas con otros compañeritos, o vemos también niños que le pegan a los adultos, a veces nos preguntamos o nos enojamos, ¿no?, con el niño y decimos, ¿cómo está haciendo esto este niño? Pero no nos ponemos a pensar de dónde es que el niño saca esa imagen o de dónde es que él aprendió el tema de lo que es el insulto o el tema de lo que es los golpes y la violencia. Y generalmente aprende desde la casa. Por eso es fundamental que a la hora de criar a un hijo, los padres se puedan poner de acuerdo. Y esto no implica que estén juntos los padres, a veces pueden estar los padres separados, pero sí tener una norma de convivencia, buscar el diálogo, buscar la empatía y no llegar al punto de lo que es la violencia psicológica o lo que es la violencia física, por supuesto. Lo mismo en las parejas, lo mismo incluso con los compañeros de trabajo, hay momentos donde ya el diálogo no se desarrolla y pueden haber problemas también que tengan que ver con la violencia física. Entonces, tenemos que saber que no se puede aceptar ningún tipo de violencia, no se puede aceptar porque esto daña profundamente a la persona emocionalmente y además trae consecuencias importantísimas, sobre todo en la familia cuando hay hijos o niños de por medio. Entonces, todo acto de violencia hay que poder tratarlo y no dejarlo pasar como que no pasa nada. Y vamos a estar hablando en un ratito de lo que es el círculo de la violencia, donde vamos a encontrar diferentes características. Entonces, como dice ahí, se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar si hay una actitud violenta repetitiva sobre algún miembro de la familia o varios de ellos. El bullying es una forma de violencia. A veces los chicos sufren bullying en la escuela, en el colegio, y sabemos hoy por hoy que muchos de ellos terminan tomando decisiones drásticas en contra de su propia vida, porque lo que parece chistoso para alguien, para el otro es un sufrimiento constante. Entonces, el bullying hay que poder entenderlo y también atacarlo desde la raíz. Y no solamente pasa en los chicos, sino que también pasa en los trabajos, pasa en la familia, pasa en la pareja. Esas actitudes o esas expresiones violentas pueden hacer que una persona se sienta indefensa, que tenga baja autoestima, que se sienta mal, que no se acepte. Y vemos también mucho, sobre todo en los adolescentes, que a veces terminan o teniendo pensamientos negativos contra sí mismos o empiezan a refugiarse en otras cosas que le distraen, ¿verdad? O le anestesian ese dolor, como ser las sustancias, el alcohol, y cuando indagamos nos damos cuenta que en el fondo hay un dolor emocional que tiene que ver justamente con todo eso que están recibiendo y que a veces no saben cómo procesar. Entonces, si acá ahora somos 116 participantes, hay padres que están mirando esta capacitación, o tenés sobrinos, o tenés chicos que están atravesando lo que es la adolescencia, qué importante es que vos los estimules con palabras positivas, que le puedas decir, sos un campeón, sos una campeona, vas a poder, vamos a salir adelante, y no que todo el tiempo estemos atacando o estemos juzgando a los adolescentes y a los jóvenes, porque se sufre mucho. Si nos ponemos a pensar, estamos viviendo en una etapa donde estamos en una pandemia y ellos creo que fueron una
de las áreas o de las generaciones más afectadas porque tuvieron que dejar de ir a clases, porque se aislaron, porque no podían estar con su grupo de pares, y vemos que se acentúa mucho esa problemática que incluso llega, en muchos casos, hasta que ellos mismos tomen la decisión de quitarse la vida. Y hace poco también tuvimos casos donde nos enteramos, ¿verdad?, por las noticias de estas tragedias. Entonces es importante prevenir, es importante entender que la violencia no es solo lo físico, sino que también las palabras, lo psicológico, lo que uno expresa puede ser violento para el otro, y estos son marcas que después solamente se pueden mejorar con ayuda, ¿verdad?, con terapia. Si estás viviendo una situación así, o si tenés hijos que tienen de repente algún síntoma de depresión, de angustia, de bullying, o son violentos con otros, tenés que prestar atención porque son indicadores que nos hablan de que algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando y hay que poder atender y hay que poder hablar. Hablar de lo que nos pasa es prevenir. Entonces, que vos estés presente en el mundo emocional de tus seres queridos es que te des la oportunidad de sentarte a hablar, de hablar de estos temas, de preguntarles qué es lo que pasa en el colegio, qué es lo que está pasando a nivel de su mundo, ¿verdad? Porque los adolescentes son un mundo aparte, pero hay que prestarles atención y no decir, por ejemplo, ay, él hace esto porque quiere llamar la atención, él necesita que le miren, entonces por eso está haciendo esto o está teniendo esta actitud. A veces no son solamente llamados de atención, sino que hay muchas luchas internas. Por eso es fundamental que podamos pedir ayuda si nos encontramos en una situación así. La definición de violencia es cualquier conducta abusiva que por acción u omisión produce daño físico o psíquico a una persona. Como dice ahí, por acción, conductas premeditadas para dañar a una persona tienen que ver con la definición de violencia. Y vamos a estar nombrando los distintos tipos de violencia que podemos encontrar, ¿verdad? Los más comunes son la violencia física, por ejemplo, que son los actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona de manera no accidental, con la finalidad de causar lesiones, tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, patadas. Todo eso es violencia. A mí me ha tocado atender pacientes que tienen violencia contra su propia pareja y te dicen, no, pero eso no es violencia, yo solamente le empujé, y es violencia. El empujón, el golpe, la bofetada, el tirar el pelo de la otra persona, el cabello, eso es una forma de violencia y tenés que estar atento o atenta para no soportar ese tipo de cosas, porque sabemos que la violencia es un círculo, ¿verdad?, donde hay una persona que abusa de la otra y tiene características generalmente la persona violenta que termina justificando el acto. Entonces, lo que tenemos que saber es que esos actos no tienen justificación, que no hay una causa justa para decir le levanté la mano a esta persona, le levanté la mano a la pareja, y ahí decimos, bueno, pero muchos dicen, ella me provocó o él me provocó. Bueno, no hay situación justificable para que una persona le levante la mano a la otra, ¿sí? El golpe, lo físico, hay que poder cortar a tiempo y no permitir que estas situaciones se den una y otra vez. No es sano, no es algo esperable y trae consecuencias muy negativas, no solo para los que lo viven, sino para el entorno. Y vamos a detenernos también en este tipo de violencia, que es la violencia psicológica, que a veces no se le tiene tan en cuenta y se le deja pasar, pero que a veces trae más dolor que si fuera un golpe físico, ¿verdad? Entonces, la violencia psicológica tiene que ver con actitudes y verbalizaciones utilizadas para causar temor en una persona, intimidarla, controlar la conducta del otro, ¿sí? Vemos mucho la violencia de pareja cuando, por ejemplo, él controla constantemente si está en línea, si no está en línea, con quién habla, con qué grupo de amigos está chateando, no quiere que comparta con otras personas.
se muestra de repente como una persona celosa o celoso, pero en realidad está ejerciendo un control desmedido sobre el otro, y eso no es sano, eso no es saludable, eso es violencia también. Entonces, descalificar a una persona, insultarla, amenazarla, también entra dentro de lo que es la violencia psicológica. Entonces, ¿cómo puede manifestarse la violencia psicológica? En el plano mental, y además incluye constantes malos tratos verbales, acoso, un sentimiento excesivo de posesión. Si vos estás mirando esto y, por ejemplo, tu pareja es con estas características, porque hay un celo que es un celo normal, ¿verdad? Donde todos podemos experimentarlo y decir, bueno, no me gusta tanto que se exponga o cuidamos, ¿verdad?, a la persona y le demostramos nuestro afecto, pero yo te hablo de la posesión, ese sentimiento excesivo de decir, no quiero que vayas a tal lugar, no quiero que salgas, no necesitas hablar con otras personas, me tenés a mí. Bueno, eso es también violencia, ¿sí? También el negarle a la persona recursos físicos, recursos económicos. Hay personas donde en la pareja le dicen, bueno, no quiero que trabajes, quiero que te dediques a la casa, ¿no? Se ve, hablo de los casos típicos, también puede pasar lo contrario, no solamente del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre también, pero vemos muchos casos donde empiezan las relaciones personales, empiezan las relaciones de pareja diciéndole, no salgas de la casa, quédate, yo voy a trabajar, pero después la violencia se ve cuando se le niega el recurso económico o cuando se le echa en cara a la otra persona que yo trabajo y vos estás todo el día acá, ¿verdad? Y a veces se descuida eso porque la otra persona no ve todo el trabajo que se hace en la casa. Entonces, la violencia psicológica a veces es muy sutil, pero está presente y tenemos que aprender a detectarla y no acostumbrarnos, ¿sí? La violencia psicológica tiene que ver con toda acción que afecta la integridad emocional de la persona. Cómo se manifiesta a través de insultos, humillaciones, amenazas, prohibiciones de estudiar, aunque a ustedes les parezca que esto no se da, hoy por hoy decimos siglo XXI, ¿quién le va a prohibir a otro que estudie? Te aseguro, por la experiencia que me toca en consultorio, que hay muchas personas que todavía ejercen violencia psicológica en el plano familiar, en el plano matrimonial, en el plano de la pareja. Entonces, qué importante es saber que si uno ama, entonces no tiene que poner o tener este tipo de actitudes. El amor es poder hacer que la otra persona se sienta bien. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a limitar que las personas que nosotros queremos estudien, se preparen, trabajen, salgan adelante o compartan diferentes actividades con otras personas si eso le va a hacer bien, ¿verdad? No es sano, y hablamos de relaciones tóxicas, cuando el control excesivo está presente, cuando el otro tiene que cambiar toda su forma de ser, su vida, por agradarle a la otra persona. Entonces, hay que tener un equilibrio y detectar si estoy viviendo constantemente humillaciones, maltratos, entonces ahí podríamos decir que la relación es una relación tóxica. Y también con los hijos, también con la gente que nos rodea, ¿verdad? Para los que tienen hijos, por más que uno le diga, y esto yo lo trabajo mucho con mis pacientes, por más que uno le diga al hijo, ¿verdad? No pasa nada, está todo bien, los chicos perciben y los chicos se dan cuenta y miran el ejemplo de los padres. Entonces, vemos que de repente se enojan cuando el niño es violento, pero no se dan cuenta que los padres pasan discutiendo todo el tiempo o incluso llegan a decirse cosas hirientes. Entonces, no esperes después que tu hijo sea un chico pacífico o que sea un chico que tenga una estabilidad emocional, porque eso no va a suceder. El ejemplo que vos le transmitís es lo que va a repetir, porque las conductas se aprenden, además del temperamento que nosotros traemos desde que nacemos. Entonces, antes de continuar, quiero que te preguntes, ¿cómo es el relacionamiento que vos tenés con los miembros de tu familia?
Vos te das cuenta que te relacionás de una manera asertiva, que sos una persona pacificadora, que busca el diálogo, que busca la interacción, que busca el solucionar los problemas, o sos de lo que te cuesta y siempre entrás en lo que es la violencia psicológica. Y también te quiero decir algo, la indiferencia es una forma de violencia también. Cuando hay problemáticas en la pareja, por ejemplo, y una de las partes decide no hablar o decide irse y abandonarle al otro, eso es una forma de violencia también, porque trae consecuencias emocionales muy profundas en la vida de la otra persona, que a veces no se expresan tanto en el día a día, pero sí la persona lo siente. Entonces, todo lo que le haga daño al otro tiene que ver con violencia y hay que poder cambiar y hay que poder mejorarlo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con humillaciones, amenazas, prohibiciones, celo desmedido, abandono, síntomas que tienen que ver con el callarse, el hacerle sentir al otro que no existe, bueno, eso es a veces, como les dije, más doloroso que incluso el golpe físico. Y quiero hacer un stop acá porque veo que aparece Isaías, así que Isa, te escuchamos. Dicen acá, a veces sin darnos cuenta, hasta en la casa se hace bullying a los niños. Totalmente de acuerdo con ese comentario. Asimismo, por eso, qué importante es cuidar qué es lo que nosotros le transmitimos, para los que tienen hijos, ¿verdad? Decirles siempre palabras de ánimo, de aliento, no juzgarlos, no criticarlos, ellos también tienen emociones, pueden estar pasando un problema que ni siquiera le cuentan a los padres, puede ser un problema sentimental, puede ser un problema de baja autoestima, falta de aceptación, eso se ve mucho hoy. Entonces, qué importante que es cuidar, porque a veces en el enojo sale la ira, sale la rabia, y los niños o los adolescentes reciben mucho eso y después lo terminan trasladando a los diferentes ámbitos de su vida. ¿Qué más tenemos, Isaías? Por el momento podemos continuar. Perfecto. Queremos animarles a los compañeros que puedan compartir en el chat. Abrimos el chat para que ustedes comenten sus pensamientos, que puedan comentar sus experiencias, todo lo que ustedes tengan para traer y aportar, Isaías va a estar leyendo con muchísimo gusto. Entonces, cuidemos las palabras. Prevenir la violencia es cuidar lo que nosotros le estamos sembrando. Vos estás sembrando en tus hijos, vos estás sembrando en tus sobrinos, incluso estás sembrando en tu propia pareja. Porque una de las cosas que se ve mucho es cuando son padres que a veces se olvidan de que son pareja, los padres. Y empieza solamente el enfoque en los chicos y también la pareja se empieza a descuidar. Entonces ya no hay más detalles en la relación, ya no hay más salidas solos. Y yo siempre les recomiendo a todos los matrimonios y a los que son padres que no se olviden que también son pareja, además de ser padres. Entonces, si la pareja está bien y está fortalecida, entonces todo lo que viene por debajo va a estar bien también. Ahora, cuando no hay una buena comunicación, cuando no hay diálogo, cuando se pierde la comunicación asertiva, cuando se pierde la complicidad en la pareja, entonces ahí empiezan las problemáticas a nivel familiar. Y te pregunto, ¿qué cosas vos tenés que mejorar, verdad? Como pareja, como padre, como madre, ¿qué cosas vos podés mejorar y sabés que tenés que trabajar? Capaz que vos podés tener hijos si sos un papá separado o una mamá separada, y tenés que saber que estar presente económicamente no significa que estés presente emocionalmente. Hay padres que a veces vienen y me dicen, ah, pero yo cumplo porque le paso por mes lo que le tengo que pasar y lo llevo el fin de semana y comparto un tiempo con mi hijo, con mi hija. Bueno, eso no es estar presente emocionalmente. Estar presente emocionalmente es saber en el día a día cómo está, qué es lo que le está pasando, cómo se está sintiendo, no solamente la parte económica, porque lo económico es importante, sí es cierto, es importantísimo, pero también, y más importante, es
tu presencia afectiva, tu presencia como papá o como mamá en la vida de tus hijos, porque eso les va a marcar para siempre. Entonces, tener tiempo de calidad, tiempo donde uno comparte realmente esos momentos que quedan grabados para siempre, es fomentar y prevenir más que nada lo que es el dolor emocional o aquellas actitudes que después ellos mismos, sintiéndose mal, van a trasladarlos a los diferentes ámbitos de su vida. Entonces, seguimos un poquito más para entender de qué se trata o qué incluye lo que es la violencia psicológica. Incluye, por ejemplo, las siguientes conductas. Ofender verbalmente es violencia. Lanzar objetos para demostrar enojo. ¿Vieron esas personas que se enojan y empiezan a patear las cosas o empiezan a tirar las sillas? Capaz que no le ataca a la otra persona, pero sí demuestra su ira y eso genera temor y miedo en los que los rodean. Eso es violencia. Ridiculizar a la mujer o al hombre, amenazar, destruir, dañar sus pertenencias, acosar a una mujer o a un hombre, perseguirlo, exigir, por ejemplo, como decíamos, que la mujer abandone los estudios, los trabajos, prohibirle que haga cosas, eso es violencia. Por más que le justifiques, por más que le busques la vuelta, no es algo aceptable y hay que poder salir de ese círculo. También incluye el prohibir a la mujer, por ejemplo, digo la mujer porque esto lo sacamos de un artículo que trabaja específicamente con lo que es la violencia de género, pero también sabemos que hay hombres que pasan mal, o sea que nosotros estamos entendiendo que puede ser de las dos partes, no solamente nos vamos hacia un lado, pero sabemos que incluye prohibir, por ejemplo, a la mujer que se relacione y al hombre con familiares, con amigos, realizar acciones para demostrar celos excesivos, criticarla permanentemente, demostrarle indiferencia o desinterés también, amenazarla de muerte, esas personas que dicen, me voy a suicidar si vos no haces tal cosa, bueno, tampoco hay que permitir eso, amenazarla con golpes y amenazar con el abandono, también tenemos que saber que es violencia psicológica. Si vos estás viviendo estas situaciones, importantísimo es que pidas ayuda. No te quedes en ese círculo, no te quedes soportando cosas que vos no te mereces, porque eso te va a terminar enfermando, incluso puede terminar en situaciones donde muchas han perdido la vida, ¿sí? Y muchos también. Así que esto no es una cuestión solo de género, sino que es una cuestión personal de cada ser humano, el decidir vivir en paz o decidir vivir bajo un círculo de violencia. Entonces, quiero saber si se está entendiendo hasta acá, quiero saber si se va comprendiendo, tenemos abierto el chat para que los compañeros compartan. También hay otro tipo de violencia que es la violencia sexual. Y acá hay que tener en cuenta que no importa porque la violencia sexual se puede dar dentro del matrimonio también. No implica que porque uno esté casado o que esté en pareja tenga que soportar diferentes tipos de violencia sexual. ¿Cómo es la violencia sexual? Es la imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. Tengo pacientes que me han dicho, mi propio esposo me ha violado, he escuchado pacientes que me han dicho eso, y tenemos que saber que los derechos de cada una de las personas a vivir la sexualidad de manera en conjunto, en acuerdo, es lo que vale, no la imposición de uno sobre el otro. Por supuesto, eso no hay que permitirlo. Entonces, como dice ahí, tiene que ver con la imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona que atentan contra su libertad, dignidad e integridad física, como la exposición a actividades sexuales no deseadas o a la manipulación a través de la sexualidad. Es muy sutil y eso cada persona que lo vive lo puede discernir, pero no permitir que esto sea algo que genere justamente la manipulación, que genere también que la otra persona no tenga
libertad o que atente contra la integridad de esa persona, sino que lo saludable es buscar el acuerdo, es hablar, dialogar, entender qué es lo que la otra persona necesita y así llegar a una negociación, pero no imponer el abuso de poder de uno sobre el otro. Tenemos lo que es la violencia económica, que es cuando hay una restricción y control de los recursos monetarios que afectan la calidad de vida de la otra persona, al no cubrir las necesidades básicas, como no otorgar recursos económicos destinados a la alimentación, salud, etc. Parejas que se separan y que tienen hijos de por medio, pero la persona que mantenía la casa, ya sea la mujer o el hombre, decide restringir la ayuda económica porque está enojado, porque está enojada, también es una forma de violencia. No solamente hacia los hijos, sino hacia la mujer. A veces vemos matrimonios donde uno dependía del otro y cuando se termina queda en banda, digamos, queda sola, o la mujer o el hombre puede ser también, y eso es una forma de violencia también. Entonces, siempre tenemos que fomentar lo que es el empoderamiento personal, ¿sí? El poder cada uno tener los recursos, el poder también llegar al acuerdo y establecer los límites para que después la gente no tenga que soportar violencia porque depende económicamente del otro. Entonces, establecer esos límites es saludable porque las relaciones esperamos que sean siempre para toda la vida, pero hay casos donde no se da y si no estamos equilibrados o no estamos ordenados en lo económico, a veces termina siendo una sola parte la afectada y la otra queda completamente libre, entonces siempre hay que tener un equilibrio en eso y estar atentos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de lo que significa el círculo de la violencia, que tiene 3 etapas y tenemos que identificar si capaz que alguna persona, vos que estás mirando esto, podés estar en alguno de estos factores que componen el círculo de violencia para poder identificar, ¿sí? Bueno, sabemos que la violencia opera por ciclos y existen 3 fases en que se produce y reproduce la violencia, ¿sí? 3 ciclos tiene ese círculo de violencia. ¿Cómo empieza primero? Con lo que llamamos acumulación de tensión. Lo segundo es el estallido de la violencia y lo tercero es luna de miel. Así se catalogan las 3 etapas del círculo de violencia. La articulación de estos momentos da origen, como dice ahí, a lo que conocemos como el círculo de la violencia. Vamos a hablar de lo que es la acumulación de tensión. ¿Qué significa esto? Esta es la fase más difícil de identificar. Su elemento principal es la violencia psicológica, en el cual el agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia y frustración, insulta, aísla, critica, humilla, responsabiliza de su estado de ánimo, cela, deja de hablar, discute y no te permite hablar, entre otras cosas. Ese es el puntapié cuando empieza la persona violenta a acumular la tensión. Empieza a criticar, empieza a frustrarse, empieza a insultar, responsabiliza al otro de su estado de ánimo, empieza a decir, vos hacés que yo me ponga mal, vos estás provocándome para que yo tenga este estado de ánimo, vos tenés la culpa de todo, ¿verdad? Y ahí o te deja de hablar, que también sabemos que eso es violencia, o empieza a discutir de una manera desmedida, ¿sí? Entonces, vemos que acá empieza a aparecer la acumulación de tensión que va a dar paso a una siguiente fase. Pero vemos que en esta circunstancia, la mujer o el hombre a veces suele justificar la conducta agresiva y dice, fui yo la que tuve la culpa, yo lo provoqué. Me cela porque me quiere, dicen, ¿no? Muchas mujeres, ¿verdad? Que generalmente vienen con una historia también complicada, que no identifican que a veces no es un celo normal, sino que lo está haciendo no porque te cela, no porque te quiere tanto, sino porque es un violento o una violenta. Entonces,
Identificar si vos estás diciendo frases como yo tengo la culpa, yo lo provoco. No, la violencia no tiene una justificación, entonces tenés que saber que el celo desmedido no es porque te quiera, sino porque tiene un problema de inseguridad la persona violenta, entonces nunca se hace responsable de sus propias acciones. El segundo estadio o la segunda fase del círculo de la violencia es el estallido de la violencia. ¿Cómo es el estallido de la violencia? Es el resultado de la tensión acumulada. Se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor. Perdón, acá se me acaba de ir. Ahí. Se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor y descarga sus tensiones. Después del incidente violento, es posible que el mismo agresor cure las lesiones de su víctima o la lleve al hospital argumentando que se trató de un accidente, ¿sí? Solamente que a veces es tanta la dependencia emocional que se genera, por ejemplo, en la pareja, que la persona que ha sido agredida termina justificándole al otro o a la otra aquellas cosas que son injustificables. La violencia, si alguien es violento o violenta y está mirando acá a través de esta capacitación, no es para que te sientas acusado o acusada, pero sí es para que pidas ayuda, porque tenés un problema, donde los demás no tienen la culpa. Vos sos el responsable o la responsable de tener estos actos violentos, porque bajo ningún concepto uno puede determinar tener lo que es violencia física o violencia psicológica. Y por último, vemos el tercer estado en lo que es el círculo de la violencia, que se llama luna de miel. ¿Por qué se le llama así? Porque en esta fase se inicia un periodo de reconciliación. El agresor se muestra arrepentido, no por el hecho de haber estallado, sino por haberse excedido en la manera de hacerlo. Pide disculpas y promete que el incidente no volverá a suceder. Y sabemos que no es así. El ciclo de la violencia se repite a menos que la persona entre en un tratamiento psicológico, que entre en un tratamiento psiquiátrico y además que tenga su propio tiempo de trabajo personal. Tras varias repeticiones del ciclo, la fase de la reconciliación desaparece pasando de la acumulación de tensión al estallido de violencia, y acá vemos que si no cortamos este círculo, las agresiones son cada vez más violentas, ¿sí? No existe un cambio si la persona primero no reconoce que es una persona violenta. No esperes que tu pareja cambie o que deje de golpearte o que deje de insultarte hasta que no reconozca que sí tiene un problema. Si cuando vos pasás situaciones así de dificultad o de violencia, la pareja o quien sea te dice, bueno, es que vos me provocaste, es que vos no tendrías que haber dicho esto, es que vos no tendrías que haber hecho lo otro, no hay un arrepentimiento genuino y lo más probable es que esto se siga repitiendo. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Cuando hay violencia, siempre se recomienda la denuncia. No hay que permitir los golpes, no hay que permitir las humillaciones, no hay que permitir nada que tenga que ver con lo que atenta con nuestra integridad, y también saber que se necesita la ayuda y que hay justamente profesionales que están preparados para atender este tipo de casos, pero no tenés que aguantar lo que es el golpe físico, porque dependés económicamente o porque estás pasando, no sé, una situación donde vos creés que no vas a poder salir solo o salir sola. Te aseguro que sí se puede y que tenemos que trabajar esas áreas y después te das cuenta que realmente no dependés de alguien para poder salir adelante. Yo sé que hay familias donde son muchos hijos, pero esa no es la excusa para que vos termines aguantando y soportando tanto dolor emocional. Entonces, tenemos que saber que cuando la mujer está inmersa, o el hombre, en un círculo de violencia,
se cree responsable de la conducta de su pareja, y ¿qué aparece acá? El sentimiento de culpa y vergüenza, porque uno se siente, bueno, yo tuve la culpa, hizo esto porque me lo merecía, hablé mal, dije mal, por eso el golpe, por eso el insulto, y realmente no es así. Hay que poder dialogar, hay que poder desarrollar inteligencia emocional, hay que poder abrirse a los vínculos saludables y no dejar que la toxicidad empiece a dañar nuestro ser, nuestro corazón, nuestras emociones. Entonces, la persona a veces se siente con vergüenza, se siente culpable por no poder salir de esa situación, porque se siente incapaz, dice no puedo terminar esta relación, es algo más fuerte que yo. Entonces, realmente en esos momentos tenemos que poder pedir ayuda, identificar a tiempo. Todo lo estamos nombrando de una manera muy gráfica, lo estamos describiendo justamente para que no quede duda de lo que significa tener violencia en el seno familiar, ¿sí? Los hijos son marcados. Si los chicos ven violencia en la casa, lo van a repetir en el colegio, lo van a repetir con los amigos, incluso contra sus propios padres. Y ahí nadie puede decir nada porque es el ejemplo que vos le estás brindando. Entonces, vemos también que aparece Isaías, así que le voy a dar la palabra. Sí, acá justamente nos están contando, fui víctima de violencia intrafamiliar. Como resultado, tengo hijos con problemas de salud mental. Mis hijos padecen de depresión. Son personas que se frustran fácilmente y les cuesta hoy en día tener una relación. Viví 14 años de maltrato físico y psicológico. Aguanté mucho tiempo para evitar el que dirán. Como resultado, mis hijos padecen de esa consecuencia. Por favor, eviten vivir con violencia y tener hijos. Tener hijos pequeños es mejor la separación, separarse antes de marcar de por vida la vida de los hijos. Bueno, agradezco ese comentario tan valiente. Gracias por compartir con todos los compañeros tu experiencia personal. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice la compañera, estoy súper de acuerdo. A veces nos importa más el qué dirán o qué van a pensar, ¿verdad? Y dicen una separación, uy, qué tremendo, o por no, porque la gente no comente, o que empiece a crear argumentos de repente que no son ciertos, o la vergüenza que le da a uno decir, sí, realmente sufrí violencia, uno aguanta y soporta, y la consecuencia la traen también después los chicos. A esta compañera yo te quiero decir, mira, seguramente luchaste con sentimientos de culpa o capaz que estás luchando ahora. Yo te animo a que tengas tu espacio terapéutico. Te brindamos desde la Fundación lo que es asistencia psicológica gratuita para vos y para tus hijos. Ustedes saben que ustedes para su primer anillo familiar pueden pedir y solicitar a los números que Isaías va a pasar al final para tus chicos si están pasando depresión, pero también quiero animarte y decirte que esa etapa ya pasó, que se puede salir adelante, que no es tampoco un tiempo perdido porque vos aprendiste cosas y ahora ya sabés que hay factores que no vas a repetir, y animarte también para decirte que de la depresión se sale y que con trabajo terapéutico, con contención psicológica y espiritual también para los compañeros que eligen creer. No hablamos de religión, pero sí sabemos que cuando uno implementa el plano de la fe, puede salir más rápido de estas situaciones. Entonces, animarte y decirte que estamos para servirte, igual a todos los compañeros que quieran pedir su apoyo psicológico, desde la Fundación le vamos a brindar con gusto la asistencia para que se puedan salir más rápido de estas problemáticas. Y como siempre, quiero agradecer, ¿sí? Cada comentario que ustedes nos dan, esas experiencias personales son fundamentales para que si hay gente que está pasando por lo mismo, deje de pensar en el que dirán. Te digo, aunque hagas todo bien en la vida, siempre va a haber alguna persona que va
o a inventar, o te va a criticar, o te va a decir algo. O sea que nunca vamos a complacer a todos, y eso lo tenemos que saber. Entonces, el qué dirán es lo que ha frenado muchos sueños por alcanzar, o también que nos ha impedido disfrutar la vida como todos nos merecemos, ¿sí? De la mejor manera posible. Por eso es importante que vos puedas hablar de lo que te pasa y no tragarte esa frustración, esa angustia que después termina reproduciéndose en los hijos, en la gente que nos quiere, en los amigos, en la propia pareja también. Entonces, lo que la mayoría dice, ahí de las mujeres, pero también de los hombres, es que cuando la violencia se haga más frecuente y severa, las víctimas van a desarrollar, como decía nuestro comentario, la compañera, síntomas depresivos, apatía, indefensión y desesperanza. No actuar a tiempo podría causar daños irreparables en la salud y, en un caso extremo, la muerte. ¿Cuántos problemas donde ha habido muerte por la agresión y por la ira desmedida se dieron justamente por no atacar la violencia a tiempo?